Noé Gitric nació cerca de La Pampa en 1928. Es crítico literario, ensayista y narrador. Entre sus obras figuran Citas de un día, Mares del Sur y Long Beach. Destrucción del edificio de la lógica es su último libro publicado. Bueno, acá la tengo, Destrucción del edificio de la lógica. Se llama la nueva novela de Noé Gitric, que yo diría, Noé, a ver, ¿qué es una novela filosófica? Podríamos decir que es una novela filosófica. Hay un filósofo de mentira que está ahí bueno, a ver, ¿qué? filosofando, pero no diría que es una novela filosófica en el sentido de las novelas filosóficas tradicionales, ¿no? O, digamos, convencionales, ¿no? Bueno, pero hay un personaje, el protagonista es un filósofo o un profesor de filosofía, Eso, y a partir de sus ensoñaciones o fantasmas se van abordando una serie de temas relacionados con la filosofía, con la estética, con la política, que yo decía un poco es el alter ego en algún punto de Noé, este personaje que introduce todos estos temas. ¿Cómo es? Sí, es inevitable, ¿no? Cuando uno escribe, naturalmente se proyecta no tanto su persona como sus preocupaciones, sus intereses, sus pasiones, ¿no? Entonces la forma que yo encontré para eso era como de un diálogo fantasmal, ¿no? De gente que además pone en cuestión, hay gente que no cree en el tipo al que está abordando, ¿no? Que le dice, pero usted no resolvió tal problema, ¿no? Usted no hizo esto, usted no... Y ahí surgen un montón de discusiones sobre los temas centrales que son los temas que te interesan, ¿no? Sí, y que creo que interesan. Y que esperemos que interesen. Sí, porque digamos como que de qué se habla en un momento determinado de la historia, cuáles son las cuestiones que importan en un momento de la historia. En realidad nos pasamos la vida en trivialidades o en comentar lo inmediato, pero por debajo de lo inmediato hay cuestiones que están ahí palpitando y que nos están gobernando y que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que eso está sucediendo. Bueno, para que la gente entienda de lo que estamos hablando, ¿qué cuestiones, por ejemplo? Y no sé, alguien me decía el otro día que yo, que lo que yo decía sobre Hegel tenía consistencia, pues yo no soy hegeliano, yo no sé gran cosa de Hegel, pero lo que pasa es que los filósofos clásicos han planteado siempre cuestiones básicas, esenciales. Ahora, ¿cómo definirlas? Es muy difícil. Entonces yo encontré, por la forma del cuestionamiento y de decir, bueno, la verdad es que usted sobre el tema del lenguaje, usted no llegó al fondo del asunto. Efectivamente, ¿quién llega al fondo del asunto en materia de lenguaje? Nadie, ¿no? Claro. Pero ahí está, eso lo está recorriendo a uno y está recorriendo una época, porque en esta época, por ejemplo, tomemos este tema, la cuestión del lenguaje es capital. ¿De qué hablamos? ¿Cómo hablamos? ¿Quiénes hablan? ¿De qué hablan? ¿A dónde va el lenguaje? ¿Cómo es traficado? ¿Cómo es esto? Y ahí está, digamos, ahora me doy cuenta, la verdad es que puse el título del libro, lo puse como remedando un poco un título de una pintura de Eisenberg, que es el incendio del seminario jasídico de no sé qué, ya ni me acuerdo. Entonces dije, pues por ahí va la cosa. Y no iba a poner incendio de nada, ¿no? Sino que dije destrucción del edificio de la lógica. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que todas esas convenciones sobre lo que creemos saber construyen un edificio aparentemente de la lógica, porque es aceptado. Si uno lo empieza a poner en duda de alguna manera en todos sus términos, está destruyendo ese edificio. El título, hoy, hablando contigo, me parece adecuado. Es adecuado. Cuando uno lee la novela, obviamente que tiene sentido. Pero te juro que no lo pensaba. Además, con toda esta realidad que no es real, entonces hay una serie, ¿no es cierto? Ahora, el elemento político también aparece en la novela. Aparece sí, un poco también ironizado, con cierta distancia sarcástica, sobre todo de la primera parte, porque alguna gente cuando lee, abre el libro y hay una frase de Perón reconocible. Bueno, el libro empieza y termina con una frase que es la organización vence al tiempo. Y resulta que el tiempo lo mató al que dijo la frase. Claro.
Hay una casa también que no sabemos si está o no está, porque ya digo, todo está alrededor de ensoñaciones, de fantasmas que aparecen y desaparecen, pero hay una casa con las viejas consignas, ¿no? De las paredes, las viejas consignas del peronismo. Medio borradas, sí. Que eso produce siempre una impresión, ¿no? Es decir, la letra escrita es impresionante. Cuando uno ve una cosa, por ejemplo, de publicidad, la publicidad actúa sobre eso, pone una cosa bien escrita para que no se te escape. Pero si eso que te convenció en algún momento, porque se te impuso, empieza a deteriorarse y las letras se caen y hay agujeros y demás, uno empieza a sentir cierta pérdida, cierta melancolía. Más aún con las consignas políticas, que empiezan a resultar con olor a naftalina. Y vacías, vacías, se van cayendo. Se van cayendo. Este protagonista, que es este profesor de filosofía que está desocupado, también en cierto sentido, por lo menos yo lo leí, es una parábola del rol que se le da en la Argentina al intelectual, ¿no es cierto? Claro. Justamente esta semana, esto coincide, renunció el secretario de Cultura, José Nun, que venía pidiendo más presupuesto para cultura desde que asumió, y creo que al contrario, fue recortado el presupuesto el año pasado. Hay un 1% que pide la UNESCO, recomienda a la UNESCO para destinar a cultura, y estamos muy lejos de esa cifra. Entonces yo decía, está relacionado con esta novela en el sentido de decir, bueno, ¿qué rol tiene en este momento en la Argentina el pensamiento, el escritor, el intelectual? Y bueno, quiero escucharte un poquito sobre eso. No, para mí es una constante, porque creo que aquí hablamos contigo de otra novela que yo había escrito que se llama Evaluador, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Bueno, lo aparente de Evaluador es una especie de burla al sistema de evaluación y al valor que tiene la evaluación en nuestra sociedad. Pero cuando me preguntaron a mí a dónde iba esa novela, yo decía, pero esta es una denuncia a los ataques a la inteligencia. Porque la inteligencia está atacada permanentemente, y no solo en nuestro país, bueno, uno de repente lo ve, y de mil maneras. Cuando, por ejemplo, un idiota habla y pronuncia cosas, indica, etcétera, es un ataque a la inteligencia. Y encima se expresa mal. Se expresa mal, eso es un ataque a la inteligencia. Y sin embargo, tiene prensa, tiene publicidad, tiene presencia, lo escuchan. Vende libros, bueno, una cosa así. Yo le comentaba recién a Noé Gitri que he visto pocos comentarios sobre este libro que ya salió hace un par de meses, ¿no? Sí. Digo, por eso cuando vos decías, ¿son los temas que interesan? ¿Son los temas que interesan? Yo claro tengo que sí, son los temas que interesan. Que deberían interesar. Lo que pasa es que no es el tema, por ejemplo, de la pobre mujer a la que mataron en Río Cuarto. Eso parece un tema interesante, ¿no? Pero no, ese no es un tema que realmente interese. Ahora, ¿qué pasa con...? Sí, estoy de acuerdo, pero ¿qué pasa también con los propios intelectuales? ¿Vos no pensás que se han replegado un poco también? Y sí, hay mucha gente que... No solo no se los convoca, sino que tampoco han hecho mucho por participar. No, claro. No, digamos, la cuestión es admitir, que hasta dónde uno admite el mundo en el que vive, ¿no? En estos días, por ejemplo, yo me siento muy mal, me siento disconforme, me siento incómodo, no sé muy bien cómo resolver dentro de mí lo que está pasando en el mundo. Yo podría ser realista y decir, sí, efectivamente, hay un golpe militar en Honduras, qué macana, qué terrible, pero no es solo eso, es una especie de temblor que me hace pensar que la historia camina a trancos, muy a estertores, y que yo estoy en el medio y que de repente tengo una incomodidad muy grande. ¿Y con respecto al país? Lo mismo decir, me parece que, bueno, qué sé yo, está muy bien que la gente se haya manifestado en las elecciones y que hayan decidido A, B, C y demás, pero también en esas decisiones a mí me parece que ha habido una mala lectura de lo que había en el país y de lo que se necesitaba. Entonces esa mala lectura me incomoda y no sé muy bien cómo hablar con quienes de repente actúan en nombre de esa mala lectura. Ahora, está bien, pero también habría que decir, es mi lectura, capaz que no es la otra. Decir la otra es mala, la mía es buena, es complicado. No, claro, no le pongo un calificativo. Por eso. Hablo de una lectura como una posibilidad de comunicación, no de valor, la mía es mejor que la otra, sino que un tipo de lectura tal que te permite iniciar una conversación.
Pero resulta que esas lecturas te cortan la conversación. Es como gente que está muy decidida por cosas que uno piensa que no han sido del todo bien pensadas, bien analizadas. Bueno, por eso te estoy diciendo, yo creo que la cultura podría jugar un rol en todo esto. Podría, pero la cultura son... Este es un país con una tradición cultural muy importante. Naturalmente, pero la cultura son personas que asumen ese papel, ese rol. Y no hay una lectura, no sé, yo escribo cosas, publico cosas, me cuesta escribir, me cuesta enfrentarme con la estructura, y lo hago y digo lo que pienso, no hay repercusión, no hay respuesta. Los 3 o 4 amigos que están atentos, que dicen qué bueno tu artículo, o qué bueno tu libro, pero no es eso, no es por lo menos lo que yo espero cuando lanzo una idea. Por supuesto, si yo digo que se arme polémica, que se discuta. Claro. Que se retome. Que se retome, que sirva de algo. Que sirva de algo. Bueno, ahora, también entiendo que es una marejada. Como hay millones de... ¿Cuántos libros se publican por año en la Argentina? Bueno, no sé, pero es una barbaridad. Entonces, claro, un libro, mío... esto lo hemos hablado muchas veces en el programa, se publican tantos libros, buenos, malos, de todo mezclado, uno tapa al otro, las personas van a las librerías y no tienen tampoco mucha guía como para elegir. Y al mes siguiente ese libro desaparece porque viene la otra novedad. Absolutamente. Está complicado. Está muy complicado. En los medios los escritores no tienen espacio. No tienen espacio y además tienen tendencias. Por ejemplo, hay suplementos que invariablemente para quitar el problema de encima, las reseñas, las crónicas, las notas son sobre literatura extranjera. Especialmente norteamericana. Les encanta la literatura norteamericana. Les parece equivalente al rock, que también es muy importante. No, hay escritores muy importantes, a mí me gusta mucho, pero digo, acá también. Uno no ve en las listas de los libros más vendidos un argentino casi nunca. No estamos leyendo a nuestros propios autores. Recién hablamos con Magdalena Failache de la importancia de que nos conozcan afuera, pero acá mismo se está conociendo muy poco lo que se produce. Pero es un problema de espacio, Cristina. Hay poco espacio. ¿A quién le damos el poquito espacio? Entonces, los suplementos se lo dan al último novelista de éxito en los Estados Unidos. ¿Y a mí qué me importa? Sí, no quiero ser autorreferencial, pero que es un espacio para los escritores va a la 1 de la mañana también. Entonces, y va a la 1 de la mañana. Bueno, ahí cuando uno se le caen los ojos ya. Si es que tiene la fuerza de llegar despierto. Yo he tratado de ver el maravilloso programa de la Cinemateca del Canal 7, que estaba a las 12, empezaba a las 12:30. Películas maravillosas. Maravillosas, con 2 chicos encantadores, inteligentes, con una selección maravillosa, pero a la media hora yo ya estaba muerto. Hay que dormir, o por lo menos tratar de dormir. Bueno, me trajo un nuevo libro, Novellitric. Libro perdido se llama, no lo leí, me lo acaba de regalar, acaba de salir, creo. Sí, acaba de salir. Así que bueno, lo leeré con mucha atención. Bueno. Y ya sabe, acá está La destrucción del edificio. La lógica, novela que sí, usted la puede encontrar, si hurga un poco en la librería. No, ni tan hurga, salió hace muy poco. Los libreros tienen un poco de piedad. Negativa. Pero... Sí, estás negativa, pero bueno, con un poco de piedad de los libreros todavía... Todavía la puede encontrar. Sí, gracias por haber venido. Bueno, gracias, Cristina. Nos vamos al corte, ya volvemos.